Al aire en ya. Hermanitos, muy buenas tardes. Pues, ¿qué creen? Les traigo una primicia de primicias. Permítanme, vamos a poner esta cosa como siempre, que no le sé y espero que ahorita Jaimito me diga, porque nadie me quiere ayudar. Uy, uy. A ver, Para Jaimito, vamos, espérame Betty, porque... Sí, para mijo, dime. ayudarte. Es que mira, Jaime, ¿sabes que yo tengo un problema? Cuando transmito en vivo tengo que cambiar el modo. Espérame, porque eso se va a poner bueno, buenísimo. No sé si ya haya gente viéndonos. Por favor, hermanitos, si alguien me está viendo, por favor, Tú tienes etiquétenme, díganme bastantes algo. seguidoras, Betty. Te menciono un Hasta comentario. Yadira nos está viendo. Fíjate nada más, Yadira que fue y me difamó cuando ella empezó. Ah, yo ya no voy a decir nada. Allá ella y que Dios la perdone, ¿no? Hagan de cuenta que ya no, sí voy a Pedro decir, Gómez también Yadira, nos está viendo. Pedro Gómez. en un chat, Pedro espérame, Gómez Jaimito, también nos está viendo. en un El chat galán. en el que yo no estaba, dijo algo de mí y Tito el Apóstol me mandó el audio y le dije, méteme, y me metió y le dije, por favor, Yadira, déjame en paz, yo no soy lesbiana, mija, aparte eso es pecado Ya, grave, o sea, tranquila, tranquila, no te emociones. por favor, Ya hermanitos, a estamos ver, en vivo, y ya sé, pues por eso lo no digo, te porque ya emociones, no estamos te en emociones. vivo. Hermanitos, a ver, menciónenme, por favor, porque no me veo, Jaime, no me veo. Entonces, hermanitos, pues a ver, quien sea amigo de Yadira, dígale que me deje en paz, que yo no soy lesbiana, parece que está enamorada de mí, le gustan las viejitas, Las y sí, viejitas. Jaime, sí, le digo, le gustan las viejillas, Pero a la parece que solo Yadira. estamos los dos, Betty. Betty. A ver, déjame ¿Alguien que está lo viendo? pongo en... Sí, nos están viendo 15 personas. Ya me vi. Un Déjenme saludo edito para esto. las 15 personas. Jaimito, diles de qué se trata esto, mijo, porque esto va a ser una bomba, Renecito. Exactamente, Josué. Es que mira, dice Jaime que Cristo es más importante que la iglesia, pero yo le tengo una sorpresa. Jaimito, preséntate, mijo, para que te conozcan. Ya todos ya me conocen, ya No, no te todos saben que conozco. soy tu ahijado. A ver, Presenta que tu levante la iglesia. mano, que presione uno el que no me conoce. A Hermanito, ver, a ver si van a en una presionar hora uno. nos vamos a ir con Frank Morera, con Rodrigo Andrés Calvo para que nos sigan. Allá vamos a estar en una hora. Esto va a ser rápido. Este es un mini debate. No sé si estoy en público. Vámonos, Jaimito, preséntate, mijo, rápido. Rápidamente, Jaimito, prende tu Muy cámara, buenas que no tardes con vean. todos. Muy buenas tardes con todos ustedes. Aquí estoy acá desde mi techo con Calamina, así que todo bien. Muchas gracias por la invitación, doña Betty, y también un saludo para cada uno de tus visualizadores. Soy reformado. Creo que eso es todo, ya saben, ya suficiente y con eso, ya está. Ahora, ¿Se doña fijan Betty, cómo le da vergüenza? Queremos que nos diga si eres calvinista, si eres luterano, si eres cuando anglicano. digo que soy reformado, digo todo lo que soy. Ahora, otra cosa que tú desconozcas ya no es mi problema, ¿no? ¿Se fijan cómo les da vergüenza, hermanitos? Bueno, a ver, este es un mini debate que se llama ¿qué es más importante, Cristo o la iglesia? A ver, Jaimito, inicia. 15 minutos y 15 minutos, vámonos. No, mucho 15 tiempo es minutos. 15 minutos. Es 5 10 minutos, minutos, 5 minutos. órale pues, 10 minutos. Ya 10 minutos cada uno. Aquí Yo estoy. quiero 15. No, 10 está bien. 10. Órale pues, 10 minutos. A partir de, déjame pongo el cronómetro. Espérame que voy a abrir mi aplicación de la Biblia. Hermanitos, ¿quién es más importante, Cristo o la iglesia? Opinen. Ahí está, Jaimito. ¿Tú me dices cuándo? Ahí está. ¿Ya no empiezo?
Ahí está. Ay, Alejandro, te vieron que me mandaste mensajes. Alejandro Tálora Pacheco de Colombia. Ahí se miró el Usted mensajote. está ayudando. Ay, qué vergüenza. A ver qué me dice. Déjenme, voy al chisme. Se los voy a leer a ver qué me dice. Hermanitos, no se les olvide, en una hora vamos a estar con Frank Morera, vamos a compartir con Rodrigo Andrés Calvo. Ay, no, me mandó algo que me hizo Jorgitos, que ya ni sigo yo a Jorgitos. Ok, bueno, Ya, entonces vamos a empezar ya, doña Betty, con el tiempo ahí va, ya ahí va. 10 minutos. Tú dime a qué horas, ¿ya? Sí, sí, ya, ya, Listo, listo, ahí está. Ahí va, Jaime. ya está. Entonces vamos a empezar con un versículo como es corto y también es casi improvisado, entonces todo lo que vamos a decir va a ser acerca de lo que dice en primera, en Colosenses 1. Vamos a estar haciendo un análisis desde la hermenéutica, que es lo que nos dice, ¿no? En Colosenses 1. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día en que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí Pablo está dejando en claro que debemos crecer en el conocimiento de Dios y está poniendo a Dios como el Señor y agradándole y llevando fruto en toda buena obra. Entonces aquí vemos a Pablo poniendo que nuestro conocimiento debe estar centrado en Dios y no en una iglesia. Ahora dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Ya creo que está de más decir aquí, volver a recalcar acerca de que nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. ¿Y quién es el Hijo amado? Cristo. ¿Quién es importante? Cristo. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que nosotros que conozcamos a quién, a Cristo. ¿Quién es más importante? ¿Cristo o la iglesia? Cristo. Ahora dice, en quien tenemos redención por su sangre en el perdón de pecados. ¿Quién perdona pecados? ¿La iglesia o Cristo? Cristo. Cristo es el que perdona los pecados. Por lo tanto, ¿quién es más importante? ¿La iglesia o Cristo? Cristo. Ahora dice, ahora a partir de aquí se viene lo bueno. Dice, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esto es muy importante. ¿Qué significa que el Hijo de Dios sea imagen del Dios invisible y sea el primogénito de toda creación? Significa que Él es Dios mismo, entonces, por lo tanto, Dios es más importante. Entonces, la primera pregunta es, ¿quién es más importante? ¿Dios o la iglesia? Dios, nuevamente. Creo que ya estoy dando muchas evidencias. El primogénito de toda creación. ¿Qué significa la palabra primogénito? Que Él es el dueño de todas las cosas. ¿Quién es más importante? ¿La iglesia, que es su creación, o el creador? El creador es más importante porque es primogénito de toda la creación. Aquí la palabra primogénito está dando referencia a la palabra prototocos, que en otras palabras estaría diciendo que Él es el dueño supremo de la creación, o sea que es la persona más importante sobre toda la creación. O sea que esto es lo que nos está dando a entender en Corintios 15, que Dios o que Jesús es la imagen de Dios invisible y también es el más importante de toda la creación. Estas dos cosas. O sea que Colosenses mismo está dejando en claro que el más importante es el Hijo, porque también el mismo Padre nos quiere que nosotros conozcamos aquí al Hijo. Ahora, aquí hay algo importante, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí hay algo importante, que Él tiene el control sobre quienes, sobre los dominios, sean principados, sean potestades, o sea que aún ellos consideran que el Hijo es más importante aún de ellos mismos.
Entonces, nuevamente, aquí tenemos que Cristo es más importante que la iglesia. Ahora, el versículo 17 dice, en él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Aquí nuevamente, si es que Cristo no existiera, entonces por lo tanto todos nosotros no existiríamos. Entonces, como él vive, nosotros subsistimos. ¿Qué es lo que dice? En él, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Esta palabra subsisten es de la palabra de la subsistencia, de la existencia. Vamos a decir en otras palabras, hay una existencia y hay una subsistencia. Dios existe por su propio poder porque Dios tiene aceidad y nosotros subsistimos en él. En mismo Hechos 17, Pablo dice que nosotros subsistimos por Dios. Aquí entonces nuevamente, ¿quién es más importante, la iglesia o Cristo? Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos existir ni siquiera sin Él. Entonces, ¿quién es importante? Cristo. Ahora, y aquí algo muy importante, el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo. Aquí pone a la cabeza. ¿Quién es más importante, la cabeza o el cuerpo? La cabeza. ¿Quién dice esto? El mismo Pablo, en el cual es el principio primogénito de entre los muertos, para que todo en él tenga preeminencia. La palabra preeminencia significa que él es más importante de todos. Preeminencia. Y ya creo que mismo Pablo que nos está diciendo la importancia de Cristo y lo importante que es Cristo en esta situación. Aún la iglesia se sujeta a Cristo. La iglesia está sujetada a Cristo. Vamos a ir nuevamente ya más adelante a estos versículos. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, os ahora ha reconciliado. Esto es lo que nos dice en Colosenses, dejándonos claramente que Cristo es más importante y que Cristo es el dueño de todo y que por Cristo aún la iglesia subsiste y que nosotros siendo cuerpos, tal como lo dice las confesiones, que la iglesia es la comunión de los santos, entonces por lo tanto es más importante quién, Cristo. Ahora vamos a ir a Efesios, porque imagino que doña Betty tiene que anotar, ¿no? Efesios 5:24 también habla acerca de esto. Efesios 5:24 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. En Efesios 5:10 dice, ¿no? Comprobando lo que es agradable al Señor. Aquí nuevamente, nosotros no comprobamos lo que es agradable a la iglesia, sino que comprobamos lo que es agradable al Señor, por el mismo hecho de que Él es Dios y Él es el más importante. Ahora, ¿qué vamos a decir? ¿Qué es lo que nos dice acerca del Mesías? Mismo Pedro, así como diría San Berlín, ¿no? ¿Qué es lo que dice Pedro acerca de Cristo? Pedro dice, ¿acaso ignoráis que a este que ustedes crucificaron, Dios lo hizo Señor de todo? O sea que nos está diciendo en otras palabras que nosotros somos subsistencia de Él, que Él es Señor de todo. Aún la iglesia tiene que doblar rodillas delante de Cristo, porque toda rodilla se doblará delante de Cristo. Ahora, nuevamente, ¿quién dobla rodillas? ¿Cristo o la iglesia? Es la iglesia que dobla rodillas. ¿Quién es superior? ¿Cristo o la iglesia? Cristo. ¿Quién es más importante? ¿Cristo o la iglesia? Cristo. ¿Qué vas a hacer con estas evidencias, doña Betty? Una cosa es que tú ignores estas cosas, que no hayas leído ahí la Biblia. Y también dice aquí, ¿qué dice? Someteos unos a otros en el temor de Dios, porque el marido es cabeza y las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. O sea, estamos sujetos al Señor. ¿Quién es más importante? El Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. A la palabra cabeza no solo se está refiriendo a un conocimiento, sino que se está refiriendo que él es el líder
Él es el líder de la iglesia. Por lo tanto, ¿quién es más importante, el líder o los que siguen al líder? El líder. Nuevamente, Pablo está diciendo que Cristo es más importante. Así como la iglesia está sujeta a Cristo. ¿Quién es más importante, la iglesia o Cristo? Pablo dice que la iglesia está sujetada a Cristo, no que Cristo está sujetado a la iglesia. Así también las casadas lo están a sus maridos. Aquí vemos nuevamente la importancia de Cristo y la importancia de la subordinación de la iglesia hacia Cristo. La iglesia es inferior a Cristo por ser creado por él, y la iglesia es inferior porque los participantes son criaturas. Nuevamente, no vamos a quitarle el grado a Dios. Es Dios mismo, es Dios encarnado, es Dios con nosotros. En otras palabras, ¿quién es más importante? Aún dentro del Concilio de Trento, hablando de la justificación, dice: somos justificados por Cristo, siendo este el principal elemento, siendo el más importante de nuestra confesión de fe. Entonces, muchas gracias, creo que ya me pasé. Yo voy a agarrar ya, 15 Betty. minutos, síguele, 15 minutos. Entonces, ya, entonces vamos 15 minutos, como dijimos 10, párale el tiempo, hija. Ya, entonces vamos a continuar. Vamos a buscar otro texto en... espere un momento. Estoy buscando el texto. Entonces, hasta aquí hemos visto que la cabeza de la iglesia es Cristo y que la iglesia está subordinada a Cristo. En Salmo 118, 22, que nos dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal de la iglesia. O sea que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal. O sea, ¿quién es más importante? ¿La iglesia o la piedra angular? La piedra angular. Evidencia número 4, 5, 6 evidencias. Efesios 1:22. Y sometió todo bajo sus pies, y él lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Nuevamente, Efesios 4:12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros edificamos el cuerpo de Cristo porque Cristo es el más importante. Nosotros predicamos el evangelio. ¿A quién presentamos nosotros en el evangelio? A Cristo. Espero que no sea una mala artimaña el hecho de que vaya a utilizar la conversación que tuvimos ayer. Hablábamos acerca del evangelio y la pregunta que tú decías. Tú decías que la iglesia presentaba ¿a quién? A Cristo. ¿Qué era el evangelio? Que Cristo mismo, Dios mismo. Por lo tanto, aquí nosotros estamos indicados o ordenados, estamos ordenados para predicar ¿qué cosa? El evangelio. ¿Y el evangelio qué es? Cristo. Nuevamente tenemos hasta ahí todo lo que es Cristo. En 1 Corintios 11 dice: quiero pues que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo. Cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Aquí nuevamente dice: quiero que sepáis. O sea que quiero que sepas, Betty, que el más importante, si hay un orden jerárquico, es Cristo. ¿Está bien, Betty? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás aceptando esto? Ya hemos leído Colosenses 1:18. En Efesios 4:8 dice: por tanto, dice, cuando ascendió a los cielos, espera un momento.
se me fue el texto, pero en Colosenses 4:8 dice que cuando Él ascendió al cielo, Él recibió la potestad y el dominio de todas las cosas. ¿Quién es más importante? En orden jerárquico. ¿Quién? Dios, Cristo. ¿Cuánto tiempo me falta? Ya Un minuto, un suficiente, minuto. doña Beticita. Ok, No, ya, eso, mucho ya. ok. 15 minutos dijimos, puedo durar menos, pero el máximo es 15 minutos, ¿sale? Muy bien. Ok, Quiero que ok. controles el tiempo tú, doña Beticita. Puedes poner tú el crono. Bueno, los dos. Ok, yo empiezo, estoy en ceros. Empiezo, ya. Ok. A ver, hermanitos. En primer lugar, como dice Carlitos, la Iglesia Católica. Jaime, espérame porque quiero. ¿Va a haber tiempo para refutar? ¿O de una vez refuto y expongo? No. Solo expon nomás, doña Ok, Beticita. ahí va. Entonces, si solo expongo, Ay, tengo también que refutar los textos que diste. Otra vez, ahí voy. Reanudar. Listo. En primer lugar, la Iglesia Católica, hermanitos, no decimos que la Iglesia es más importante que Cristo, pero tampoco decimos que Cristo es más importante que la Iglesia. Y voy a dar textos bíblicos. Todo lo que Jaimito dijo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Solamente en 2 puntitos no estoy de acuerdo y ya le voy a exponer el motivo. Le faltó un texto bíblico que yo pensé que me lo iba a dar, pero yo se lo voy a dar a Jaimito para que lo anote ahí en ese tema. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Yo pensé que por ahí iba a empezar Jaimito, pero yo lo voy a ayudar un poquito. Ciertamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pero, pero la iglesia está unida a Cristo, que es el camino, que es la verdad y que es la vida. ¿Por qué lo dice Betty? Porque en Colosenses 1:18 vamos a ver qué dice. Y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia, el que renació primero de entre los muertos para que estuviera en el primer lugar en todo. Hermanitos, es decir, Cristo es el mediador y Cristo es la verdad y la vida, pero ese Cristo que es el camino, la verdad y la vida, está unido a su iglesia. Ahí nos dice que Cristo es la cabeza y por eso Jaimito cree que por ser la cabeza es más importante que el cuerpo. ¿Pero qué creen? Córtele la cabeza a Jaimito. A ver qué va a hacer la cabeza sola. Va a andar como las gallinas en mi rancho, como lo dijo Rodeo. En mi rancho le cortan el pescuezo a las gallinas y sale el cuerpo así todo tembloroso y la cabeza se queda sola. ¿Qué quiero decir con esto? Que no puedes separar a Cristo de la iglesia. Es decir, no puedes separar al cuerpo de la cabeza, Jaime. Porque entonces, ¿para qué rayos vino Cristo? ¿Para qué rayos vino a morir por esa iglesia? Si Cristo es lo único importante, ¿para qué vino a sufrir tanto por esa iglesia que dio su sangre? Sigo leyendo. En primera de Timoteo 3:15 vamos a ver qué dice Pablo y lo voy a parafrasear para irme rápido. Dice, bueno, mejor lo voy a leer. Dice, pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, que es pilar y fundamento de la verdad. Ah, caray, pero si acá me está diciendo que Cristo es la verdad, ¿por qué Pablo dice que la iglesia es el pilar y fundamento de la verdad? ¿Qué pasó, Jaime? ¿La Biblia se contradice? No, se contradice Jaime. Lo que yo quiero decir es esto, que tanto es importante Cristo como es importante la iglesia. Cristo no se separa de su cuerpo porque, como te repito, va a andar la cabeza ahí volando sola como una pelota y se va a morir, Jaime. Así es que es importante Cristo y la iglesia. Sigo dando textos bíblicos. En primera de Corintios 12:14 dice, un solo miembro no basta para formar un cuerpo, sino que hacen falta muchos. En el versículo 15 dice, supongan que diga el pie, no soy mano, y por lo tanto yo no soy del cuerpo, o no por eso deja de ser parte del cuerpo, y no por eso, perdón. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo y el cuerpo se forma por muchos miembros, entonces la iglesia que somos nosotros es importante, mijo, es importante. Ahora,
tiene que ver Cristo con la iglesia? Pues mucho, porque Él dice que es su cuerpo. ¿Qué tiene que ver? Que sin ese cuerpo, Cristo no es Cristo, mijo. Por eso bajó del cielo, vino a la tierra y funda una iglesia que somos nosotros. Ya esa iglesia le da poder. Ya te lo voy a seguir diciendo porque yo digo esto. En Efesios capítulo 1, versículo 2, dice lo siguiente. Aquí lo tengo, ese lo tengo aquí físico. Efesios, ¿cuál te dije, mijo? 1, versículo 2. Dice, reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesús el Señor. Bendito sea Dios Padre de Cristo. Espérame. Perdón, 1:22. Me equivoqué. Dice, Dios colocó todo bajo sus pies, es el texto que tú diste, y lo constituyó cabeza de la iglesia. Ella es su cuerpo y en ella despliega su plenitud, el que lo llena todo en todos. Mijo, ¿no leíste el versículo 23? En ella, es decir, ¿en quién? En la iglesia, que es su cuerpo, ella es su cuerpo y en ella despliega, ¿quién? Su plenitud, el que lo llena todo en todos. ¡Ah, caray! Dice Jaime que Jesucristo basta, pero mismo Pablo aquí en Efesios dice que la plenitud de Jesucristo, ¿dónde se encuentra? En la iglesia. Pobre Jaime. Eso es lo malo, hermanos, de salirse de ese cuerpo. Eso es lo malo. De que anda ahí votando un miembro que no sabe ni a dónde irse. Eso dice Pablo. En Efesios 3:21, ¿qué dice? Lo voy a leer también. Aquí lo tengo. Efesios 3, versículo 21. Dice, a él la gloria y en Cristo Jesús por todas las generaciones. Amén. Fíjate, vamos a leerlo desde el 20. A Dios cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Vamos a ver qué dice Pablo, dónde se le da la gloria a Dios. Porque si solamente Dios es importante, Pablo tiene que decir, a Dios se le da la gloria en Dios. A Cristo se le da la gloria en Cristo, pero Pablo no dice eso, Jaime, eso lo dices tú. Vamos a ver qué dice. A él la gloria, ¿dónde? En la iglesia. No dice a él la gloria en Cristo Jesús, no dice eso. A él, a Jesús, la gloria en la iglesia. Ahora, vamos a ver hasta cuándo. Hasta que Calvino venga, vamos a seguir leyendo. En Cristo Jesús, por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. O sea que por siempre, ¿dónde? En la iglesia. ¿Cristo es importante? Sí, muy importante, pero la iglesia está a la par de él, tanto está a la par que dice que es su cuerpo y la cabeza. No puede vivir sola, Jaime. O a ver, ¿te mochamos la cabeza con un machete a ver si vive solo? A ver si vive tu cabeza y va a andar hablando. No puedes, Jaime. Necesitas el corazón, los órganos, necesitas tu cuerpo, Jaime, así como Cristo necesita su iglesia. ¿Por qué la necesita? No sé, eso lo dice la Biblia, eso lo dice él mismo. Voy a seguir. En Efesios 5:23, vamos a ver qué dice. Aquí la tengo también. Si quieres, apúntele, mijo. 5:23 dice, el hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del quien es a sí mismo Salvador. Tú dices que Jesús es más importante porque lo compara con el matrimonio y el hombre es la cabeza, pero te vuelvo a repetir, no, la cabeza no puede vivir solo. Un hombre sin esposa, Jaime, no sé por qué te dije Pablo, un hombre sin esposa no vale nada, tiene que ser la unión, porque aquí lo dice, el hombre es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Pero miren, Jaime está diciendo que la cabeza sola sí puede vivir. Yo como enfermera, yo les digo que no. Pablo también dice que no. Vamos a seguir leyendo. Que la esposa pues se someta en todo a su marido. Ahí tiene razón Jaime. ¿Cómo la iglesia se somete a Cristo? Jaime también ahí tiene razón. Vamos a seguir leyendo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y después de bañar en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa, pues quiere darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha, sin arrugas, sin nada parecido, sino santa e inmaculada. Así también los maridos amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos.
Amar a la esposa es amarse a sí mismo. Pácata. Amar a la esposa es amarse a sí mismo. ¿Qué es más importante? Los dos. Cristo es importante, Jaime tiene razón, pero también la iglesia es muy importante. Voy a seguir leyendo. Y luego, ¿qué creen? Ay, ahí se me fue el avión. En el versículo, a ver, espérenme, por aquí, ¿cuánto me queda? Mira, mira. Ok. Voy a seguir leyéndoles, hermanitos, porque este Jaime anda más perdido que los hijos de la Llorona. Ya se me perdió. Ya se me perdió, ya se me perdió. Vamos a leer Hechos 22 del 6 al 6, 22 del 6 en adelante. Fíjense bien, ¿eh? Esto sí va a ser como el jaque mate de Pablo. Vamos a leer Hechos 20, 28. Permítanme, a ver si me alcanza el tiempo. Hechos 20, 28. Déjenme saco mi Biblia. Hechos 20, 28. Vamos a leerla de la Biblia Reina Valera. ¿Qué les parece, hermanitos? Vamos a darle ya estamos dándole al pobrecito de Jaime. Nada más que se abra esto. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para dar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿De dónde saca Jaime que la iglesia no es importante, hermanitos? ¿De dónde lo saca? Vamos a leer Efesios 5:25. Aquí lo tengo. Efesios 5:25. Bueno, no es cierto, esa ya la leí. Otra. Efesios 3:20, hermanitos. Ahí va. Permítanme. Dice, ay, no, esa no es. Permítanme. Vamos a ver dónde está la multiforme sabiduría de Dios, Jaime. Es decir, vamos a ver dónde se dan las muchas formas de sabiduría de Dios. Dice en Efesios 3:10, en adelante los poderes, autoridades del mundo de arriba, es decir, el cielo, podrán descubrir mirando a la iglesia. No dice que mirando a Cristo, pero yo sé que Cristo es muy importante. Eso no lo quita la iglesia. La iglesia es cristocéntrica. Otra vez. En adelante los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir mirando a la iglesia la multiforme sabiduría de Dios. ¿De dónde sacas tú que la iglesia no es importante? Es decir, las muchas formas de sabiduría de Dios se dan a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia. Y lo dice Pablo. Dice, conforme al plan que Dios trazó desde un principio en Cristo Jesús. Es decir, Dios trazó un plan. ¿Cuál es? La iglesia, mijo. Dice, en él ahora nos acercamos a Dios en plena confianza en la fe que de él mismo hemos recibido. Las muchas formas de sabiduría de Dios se dan a conocer por medio de la iglesia. Es muy importante. Ahora, en Hechos 22, dice, vamos a ver a Pablo. Yo lo que quiero leer a Pablo. Acuérdense que Saulo de Tarso, hermanitos, bueno, se lo voy a decir a Jaime. Saulo de Tarso perseguía ¿a quién perseguía Pablo, Jaime? ¿A la iglesia o a Cristo? Saulo perseguía a la iglesia. Saulo creía en Dios, sí. Saulo creía en Dios, era conocedor de las Sagradas Escrituras, hermanitos, léanse Hechos de los Apóstoles. Pero, sin embargo, Saulo perseguía a la iglesia, no perseguía a Cristo. Su mente no perseguía a Cristo, perseguía a la iglesia. Vamos a ver qué dice. ¿Qué te parece? Dice, Saulo, el versículo 4, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ah, caray, Jaime. Saulo, ¿a quién perseguía, Jaime? ¿A Cristo o a la iglesia? Porque tú lo separas. Nosotros católicos no lo separamos del cuerpo. Y tú sí lo separas. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es de la Reina Valera, ¿eh? Te es dar cosa, ay, a quien tú persigues. Él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Jaime pregunta, ¿por qué Jesucristo
Aquí hay dos cosas muy importantes. ¿Por qué Jesucristo lo dice? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Es que el perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo, mijo, que es muy importante, es igual de importante. Ahora, más abajito, ¿qué le dice? Entra en la ciudad, ve a la iglesia y ahí te van a decir qué hacer. ¿Por qué Jesucristo no le dijo todo, Jaime? Si Jesucristo es lo único importante, ¿por qué no le dijo, a ver, espérame? Oye, pues que aprovechara a Cristo, ¿no, Jaime? ¿No crees? Hubiera aprovechado a Cristo y lo hubiera dicho, ¿sabes qué? Tú tienes que hacer esto, tienes que ir a tal parte, tienes que... No, él le dijo, ve a la iglesia, porque Cristo no se separa de su iglesia, Jaime. Los Hechos de los Apóstoles no lo has leído, mijo. Entonces, en Primera de Corintios 1:5, vamos a ver qué dice rápidamente, porque tú vas a decir, no, Pablo no perseguía a la iglesia. Yo te lo voy a demostrar que sí. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 15, que espero que estés anotando, para que no digas que yo estoy inventando. Vamos a ver qué dice. Ay, espérame, no se pudo. Espérame. Uy. Primera de Corintios, Jaimito. Ahí está. Deja nada más que se abra. De la Reina Valera, de la Biblia que tú lees, aunque mutilada, pero vamos a ver qué dice Pablo. Dice Pablo. Además, os declaro, hermano, espérate, ¿cuál te dije? Primera de Corintios 1, ¿qué? 1:5, ay, te digo. Primera de Corintios 1:5, ya con eso termino, mijo. Hay muchos textos que dar, pero yo con esto termino. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo. Déjame paso hasta el versículo 5. Desde el 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Ahí está, mijo. Pablo perseguía a la iglesia y por eso él se sentía un aborto. Y eso lo dice la Biblia. Nada más que ya no tengo para darte. El último, Lucas 10:16. Vamos a ver quién es más importante. El último. Lucas 10:16, ¿qué dice? El que a ustedes escucha, a mí me escucha. ¿A quién le dice? A la iglesia. Al que ustedes escucha, a mí me escucha. Y el que me escucha a mí, escucha al que me envió. ¿Quién es más importante? ¿Cristo o la iglesia? La respuesta de Jaime es que Cristo es más importante que la iglesia. Mi respuesta es que es igual de importante Cristo y la iglesia. Resumen, ¿por qué? Porque no puedes quitar el cuerpo de la cabeza que es Cristo. Y si lo quitas, la cabeza queda sola. No puedes divorciar a Cristo, ¿ok? Listo, mijo. Nada más que te voy a leer Lucas 10. Permíteme leértelo nada más. Ya terminé. Lucas 10:16. ¿Qué dice? Quien les escucha a ustedes, a mí me escucha. Quien le rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Jaque mate. Con eso termino, Pablito. Tú, no sé por qué te digo Pablo. Te estás hablando con Pablo. ¿Tienes algo que apelar a esto, mijo? 2 minutos y 2 minutos, vámonos. Ahí está. Es muy poco tiempo, 2 minutos. Es poco tiempo, 2 minutos. 3 minutos. Prende tu cámara, Jaime, porque se me figura que tienes ahí al pastor diciéndote las cosas. Déjame, voy a prender el... Permíteme. 5 minutos, hija, 5 minutos. Espérame. Vamos a ir parte por parte. 5 minutos. Son las 6 en punto. Vámonos, porque yo me tengo que ir. Acuérdense que vamos a estar allá con Frank Morega. Ya está. Dale. Entonces, muy bien. Muchas gracias, doña Betty, por haberme dado la razón en un 99%. Ahora solo te falta entender la subordinación, ¿no? En cuanto a esto. Vamos a leer qué nos dice Génesis 1:1 y luego vamos a refutar todas las cosas que has dicho. Vamos a buscar en la Biblia Génesis 1:1 y vamos a ver si Cristo puede vivir sin la iglesia, ¿no?
y vamos a comprobar que Cristo en el principio vivía sin la iglesia, sin necesidad de nada. Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas. ¿Qué es lo que nos está diciendo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes del principio estaba Dios, el ser más importante de todos, por el cual nosotros subsistimos, está ahí. Está en tres cosas, en un lugar desordenado. Solo imagina tu cuarto desordenado. Ahora imagina este cuarto a gran magnitud. Espérame, porque no tengo aire. Espérame. Pobre Betisita. Espérame, hijo. Es que no se prendió Seguro el aire. es Pablo, ahí mi padrino Pablo que te está llamando. Ya, ya, ahora sí, ya. Man, vente para acá. Mira, ahora sí. Háblale a Ian para acá, háblale a Ian. Dile que ahí voy. Listo, Jaimito, Y perdón. dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Tres cosas aquí importantes. Dios está en un lugar desordenado, vacío y en tinieblas, y no necesita de nadie para poder existir. ¿Es el más importante? Sí, es el más importante. ¿Por qué? Porque gracias a él nosotros subsistimos. ¿Estás entendiendo que Cristo es importante, pero no estás entendiendo la subordinación de la iglesia a Cristo? No estás entendiendo la subsistencia, lo que mismo Pablo te estaba diciendo, que nosotros subsistimos por él. Esta palabra subsistencia es alguien inferior, es alguien que vive a causa de alguien. Entonces, ¿quién procede de quién? ¿Cristo procede de la iglesia o la iglesia procede de Cristo? Es la iglesia que procede de Cristo. Entonces, ¿quién es más importante? Nuevamente, Génesis 1:1 te está diciendo que el más importante es Dios, es Cristo, que está solo, sin la nada, y sigue vivo. No necesita de la iglesia. Es más, Cristo no necesita de ti, Betty. Para ser más claros. Ahora, ¿qué es lo que dice en Hechos 8? Vamos a leer Hechos 8, porque estás descontextualizando, ¿no? Hechos 8. Hechos 8. ¿Qué es lo que dice Hechos 8? Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, y salvo los apóstoles. Aquí nos está indicando claramente que había una persecución contra la iglesia que estaba en donde, en Jerusalén, como añadido, ¿no? Que lo que estaba en el concilio de Nicea, que se había dicho que la iglesia madre es Jerusalén. Pero, ¿qué es lo que también nos dice Hechos 9? Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. ¿A quién perseguía realmente Pablo? ¿A la iglesia o a los discípulos del Señor? ¿A quién? ¿A causa de quién perseguía Saulo a la iglesia? ¿Cuál es la motivación que tenía Saulo para poder perseguir? La motivación no solo era el movimiento que se estaba dando, sino que este movimiento estaba yendo en contra de las enseñanzas de los fariseos. Nuevamente, ¿contra quién está persiguiendo? Es una dirección, es una persecución directa. ¿A quiénes? A Cristo. De manera indirecta, ¿a quién aplica? A la iglesia. Porque ¿qué es lo que se pensaba en esos días? Matamos al líder, ¿quién? Cristo, y por lo tanto desaparece, ¿quién? Sus seguidores. Ahora habían matado al líder, ¿y qué cosa? Habían matado al líder y seguía permaneciendo, ¿quién? La iglesia, o sus seguidores, o los apóstoles. Realmente, ¿a quién perseguía Pablo?
el pensamiento que había dejado Cristo, el pensamiento que iba en contra de la tradición judía. Por eso Pablo dice, yo era celoso de la tradición judía y por eso yo perseguía a la iglesia. ¿Cuál era la motivación de Pablo? Era el celo judío. Ahora, ¿este celo judío le hacía bien? No, no le hacía bien. ¿Qué es lo que dice Pablo acerca de este celo? Dice, yo era celoso, yo soy hebreo de hebreos, pero por amor a Cristo, no por amor a la iglesia, sino por amor a Cristo, lo dejo, ¿qué cosa? Por basura. Te pasaste 2 minutos. Ya te pasaste 2 Lo minutos. siento, doña Betty, pero... Tú fuiste el que pusiste 5 minutos, mijo. Ya, doña Betty, ¿qué te creeré? Pues porque yo empecé en el minuto 42. Permítame. Saludos, padrino. Cierra la puerta, por favor. Ya, mijo, ya. Ay, es que perdone. Perdón. A ver. ¿El padrino está que molesta a Betty? Ok, sí, es el padrino. A ver. Pero por ahí dicen que es Pedrito, ¿ah? A ver. Te hiciste bolas, pero si bien y bonito. Fíjense bien, hermanitos, ¿eh? Empezaste a las 6 y son las 6:08. Te pasaste 2 minutos. Dijo algo garrafal que él solito se escupió para arriba y le cayó. Me mencionó a Génesis. Vuelvo a repetir. Dios es importante, claro, por él se hizo todo. Por Dios se hizo todo. Pero ¿qué hacemos con los textos bíblicos del Nuevo Testamento, Jaime? Voy a resumir esto, Jaime, con Mateo 28, 18 al 20. ¿Qué hago con estos textos? ¿Los quito o qué hago, Jaime? Búscale Mateo 28, del 18 al 20. Ahí va. Jesús se acercó y les habló así. Les voy a decir por qué leo este texto, hermanos. Porque Jaime dice que Jesús no necesita de su iglesia, que Jesús no necesita de nosotros. Vamos a leer. Ciertamente yo pienso igual que Jaime. Jesucristo puede hacer todo solito. Ahí yo estoy de acuerdo con Jaime. Pero Jesucristo quiere tener una iglesia. Eso vamos a preguntarle a Cristo. Y si la necesita, ¿por qué la necesita? Sepa, no sabemos. Vuelvo a leer. Jesús se acercó y les habló así. ¿A quién? A los apóstoles, a la iglesia. Es que Jaime confunde los apóstoles con la iglesia. Es lo mismo, Jaime. Hablar de los apóstoles es hablar de la iglesia. La iglesia son personas, mijo. No vengas a decirme como aquella hermanita protestante que aquí en Mateo dijo, es que no se refiere a personas cuando dice naciones. Jaime, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Qué tienen en el cerebro? Jesús se acercó y les habló así. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos. Oye, ¿para qué necesita Jesucristo a la iglesia? Si Él lo puede hacer todo. ¿Lo puede hacer todo? Sí, sí lo puede hacer todo. Entonces, ¿para qué rayos manda a los apóstoles? ¿Para qué Jesucristo funda una iglesia? ¿Para qué en Juan 21:15 le dice a Pedro, apacienta mis ovejas? Jesucristo no necesita de nosotros. Entonces, ¿para qué le dice a Pedro que apaciente sus ovejas? ¿Qué contradictorio es esto, Jaime? Para ti. Para nosotros está más claro que el agua. Vuelvo a repetir, Jesús se acercó y les habló así, me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Jaime, ¿qué hago yo con este texto bíblico? ¿Qué hago yo con Lucas 10:16? Que te la voy a volver a leer porque se me hace que no la están leyendo y no me puedes refutar esos textos. ¿Qué dice aquí? Aquí la tengo ya. Lucas 10, versículo 16. Va.
A quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien le rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Jaime rechaza a su iglesia. Entonces, Jaime rechaza a Cristo. ¿Quién es más importante, Jaime? Cristo dice, el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. ¿Qué hago yo con Lucas? ¿Qué hacemos, Jaime? A tu papi Lutero se le olvidó quitar ese texto. A tu papi Lutero también se le olvidó quitar el texto de Mateo 28, del 18 al 20. ¿Qué hacemos con esos textos, por Dios? ¿Los quitamos? ¿Arrancamos la hoja, Jaime? ¿Qué hacemos? No me puede refutar eso. Es igual de importante Jesucristo que su iglesia. Por eso Jesucristo baja del cielo, encomienda a un grupito de hombres que la iglesia católica le llama iglesia. Jaime, yo no sé cómo le llama, porque Jaime dice que no es igual a apóstoles que iglesia. Entonces, ¿qué es la iglesia? Te digo, va a estar como aquella niña que decía, es que en Mateo 28, cuando dice las naciones, no se refiere a gente. Y yo me quedé, ¿a quién se refiere? ¿A ir a predicarles a los autos? ¿A las plantas? Oye, qué bárbaros. Ok, listo. Se terminó. Una pregunta, Pablo. Una pregunta y una pregunta. Vámonos. Primero tú, Pablito, para irnos ya. Ay, ¿por qué Pablo? ¿Por qué Pablo? ¿Por qué Pablo? Ya, Es por Efesios. Es por Efesios. porque está, Listo. es, es porque, no, es porque extrañas al padrino. Ya, dos preguntas, ¿te parece, Betty? ¿Dos? Órale, pues dale, dos preguntas. Dos preguntas, Betty, ¿te parece? Ya, dos preguntas. Cuando nosotros hablamos de más, estamos hablando de un grado superlativo. Entonces no estamos indicando, es parte de la pregunta, no estamos indicando cuando estamos diciendo más importante que lo otro no sea importante. Aquí el grado superlativo, más importante. Ahora, 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 la pregunta es, en Lucas 17:10 dice que somos siervos inútiles. ¿Te consideras inútil aún siendo parte de la iglesia? Puedes decir, soy una inútil. Ya, te, te dejo responder. Sí, lo dice la Biblia. No, Ya, la otra pregunta. pero Vámonos. quiero que digas, soy una inútil. Pero sí, soy una inútil. quiero que digas, Cristo. soy una inútil. Soy una inútil para Cristo. Ya. Siguiente pregunta. Vámonos. Te toca, Betty, te toca. Okay, me toca. Jaime. Te toca, Bettycita. Ahí va. Jaime, si tú le arrancas la cabeza, si tú me arrancas la cabeza, ¿mi cuerpo puede vivir sin mi cuerpo puede vivir sin la cabeza? ¿O la cabeza puede vivir sin mi cuerpo? Esa es la pregunta. De manera literal, no. De tal como la presenta la iglesia, Pablo sí. Porque vámonos. Pablo. Vámonos allá con Bandera. Otra pregunta, tu pregunta, vámonos. No, pero Betty, pero ¿cuánto tiempo tengo para responder? Eso también. Es rápido, menos de un minuto, porque ya me voy, ya me voy. Pero déjame responder, Betty. Pero déjame responder, Bettycita. Ya está, muy bien. De manera literal, no. Tal como la presenta Pablo, sí. Porque Pablo está diciendo que él está hablando de manera espiritual acerca de Cristo y la iglesia. Ya está. Okay. Es eso. Siguiente pregunta tuya, vámonos. Rápido. La siguiente pregunta está basado en el texto que tú has dicho de que la iglesia sostiene a la verdad. La iglesia, ¿qué debe considerar que es más importante, ella o Cristo? La iglesia, ¿qué debe considerar que es importante, ella o Cristo? Yo te respondo, ¿ya? Sí, la iglesia, ¿qué debe considerar? ¿Quién es más importante? Considerando que somos siervos inútiles, ¿quién es más importante?
¿Cristo o a la iglesia? ¿Qué debe considerar la iglesia nuevamente? Te voy a responder, ya, va. Tengo un minuto para responder, solamente un minuto, ¿eh? La iglesia es cristocéntrica y la iglesia da su vida por Cristo. La iglesia tiene a Cristo en primer lugar y Cristo tiene a la iglesia en primer lugar. Es decir, los dos están a la par. Vámonos, sigue mi pregunta y nos vamos. Tú ya tienes tus dos preguntas, ahora sigue la mía. Me haces reír, Betty, me haces reír. No sé Ok, por qué te Jaimito. están ligando ahí con Pedro Gómez. Aclara eso, madrina. No, sí, a ver, qué bueno que me acordaste de eso, hermanitos. Yo les pido respeto hacia mi persona y hacia Pedro Gómez en ese sentido, ¿no? Porque Pedro Gómez es un hombre casado y no quiero yo que tenga problemas con su esposa, con su familia. Esto es muy serio. Yo no ando de volada con nadie. Nadie puede decirme que yo ando de coscolina con un hombre casado, ni con nadie. Así es que yo aquí, por favor, hermanitos, los problemas personales, usted arréglelos con Pedro Gómez si tiene problemas con él. A mí no me meta porque Pedro Gómez, en ese sentido, yo lo respeto mucho. Es un hombre casado y su esposa para mí es muy importante y es muy sagrada. La familia para Betty Valenzuela es sagrada. Así es que pido respeto hacia mi persona y también pido respeto para Pedro. Nuestras diferencias Ajá. y nuestras diferencias son doctrinales y también quiero decir que yo con Pedro tengo una amistad más allá de las diferencias que podamos tener doctrinales, pero hasta ahí. Por favor, hermanitos, me da mucha pena, ¿verdad? Por Pedro ese Gómez está motivo. casado con su marido. Pedro Gómez está casado con su marida, así es que respeto, por favor. Yo no me Ya está. meto con la familia, hermanos, no me Ya, meto ya, yo ya. con la familia, Pregunta, ni me meto Betty. con la Ya, familia. ya, ya está. Creo que Siguiente ya. pregunta, para ya irme ahora sí. Vámonos. Jaime, tú dices que Jesucristo no necesita de su iglesia. Jesucristo Ujú. no necesita de nosotros. Entonces, si no necesita de nosotros, ¿por qué en Mateo 28, 18 al 20 les dice, vayan por todo el mundo? ¿Y por qué en Lucas les dice, el que nos escucha a ustedes, a mí me escucha? ¿Qué hago con esos dos textos? Un minuto para que respondas. Porque Listo. somos siervos, porque somos siervos inútiles. Ok. ¿Ya? Sí, solo eso. Ok, vámonos pues. Ahí están, hermanitos. Cheque usted los textos que dio Jaime, que son muy válidos, son muy buenos textos, la verdad. Chequen los textos que le di yo, que son también muy buenos. Estamos hablando de la Biblia, la palabra de Dios. Aunque yo dije, pues, ¿qué tiene que ver Génesis 1:1? Porque se fue hasta allá. Eso hacen cuando ya no ven los pobres salida, cuando ya anda ahí el cuerpo solito ahí brincando, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver? Pues bueno, este fue un debate informal, fue muy rápido, y ahorita los invito a irnos a Rodrigo Calvo a Mesa Redonda con Frank Morera y con el padre José Guadalupe Sánchez. Vámonos, Jaimito. Vamos a saludar rápidamente Déjame hacer a mi, nuestro... déjame hacer mi cherry, pues, Betty, y Haz tu despedirme chévere. también. Ya está, muchas gracias, doña Betty, porque aquí creo que te miran más de 200 personas, así que es un buen salto a la fama. Una broma. Entonces, un saludo para cada uno de tus seguidores y visualizadores y viewers, tal como lo llaman. Muchas gracias. Pueden suscribirse al canal de Reflexiones del Patito.com y también al canal de Salvador Barrigón. Ya está. Muchas Ok, gracias. vámonos pues. Listo, hermanitos. Besotes desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Jaimito, gracias, pero aquí dicen que les diste risa. Pues es mejor, hermanitos. Quiero que sepan que yo quiero mucho a Jaime. Yo Creo que tengo una nos hemos amistad reído con todos. muy bonita y voy a ir a la boda de Jaime a su país. Por eso soy su madrina. Yupi. Vámonos pues. Me voy a llevar a Rodriguito a la boda de Jaime. Hermanitos, la iglesia es importante y Jesucristo también es muy importante. Se me fue Jaime. ¿Qué pasó? Ok.